Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda que me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes, queridos hermanos. Estamos en la semana 22 del tiempo ordinario. Seguimos con la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. El texto de hoy es uno de los pasajes más conocidos de la carta, referente a los difuntos. Pablo no quiere que los cristianos miren la muerte de sus seres queridos sin esperanza como los que no creen. Para nosotros, tanto la vida como la muerte son participaciones en el destino de Jesús. Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él. Y esto no es una reflexión que hace Él, sino que es palabra del Señor. Aunque no sabemos bien a qué se refiere Pablo con el misterioso orden en que resucitaremos, primero los que hayan fallecido ya cuando llegue el final y luego los que en aquel momento estén todavía vivos, lo que se aparece claro es que el anuncio de la vuelta de Cristo como juez, sea cuando sea, no quiere producir una sensación de terror, sino de esperanza. El Señor llega a regir la tierra, y así estaremos siempre con el Señor. Los cristianos tenemos una experiencia de la muerte que en cierto modo no se diferencia de la de los demás. También a nosotros nos da miedo pensar en la nuestra y nos llena de dolor la de nuestros seres queridos. Pero tenemos, permítanme decirlo, un plus que le da a nuestra visión un color de esperanza. Nuestra fe en Cristo Jesús y nuestra convicción de que ya desde nuestro bautismo estamos vinculados a su mismo destino. No podemos vivir en desesperanza. La muerte no es la última palabra. Dios nos tiene destinados a la vida. Aunque no sepamos tampoco nosotros explicar el misterio de la muerte, ni logremos consolarnos ni consolar a otros por una muerte prematura o injusta, la fe cristiana enciende una luz de esperanza sobre este acontecimiento y nos dice
que si morimos con Cristo, viviremos con Él y estaremos siempre con Él. Desde hoy y hasta el final del tiempo ordinario, en las misas de entre semana o misas de las ferias, leemos el Evangelio de Lucas. 13 semanas con el evangelista de la misericordia. Empezamos en su capítulo 4, porque en Adviento y Navidad ya hicimos los primeros 3 capítulos: la Anunciación, el nacimiento, la infancia de Jesús y el bautismo en el Jordán. Y empezamos con una escena significativa, programática si se quiere, que se puede decir da sentido a todo el ministerio mesiánico de Jesús. Y esto es la primera predicación en la sinagoga de su pueblo en Nazaret. Una escena bien narrada, con una serie de detalles significativos. Primero, Jesús acostumbra a ir todos los sábados a la sinagoga. La invitación para que lea de pie al profeta, pues las lecturas de la ley las hacían los rabinos. Las de los profetas las podían hacer también los laicos, como Jesús, una vez que hubiese cumplido ya los 30 años. El pasaje de Isaías lo recuerda Lucas porque es como el programa mesiánico de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y el comentario es del mismo Jesús, ya ahora sentado, con unas primeras palabras que son como la definición de lo que es una homilía. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Luego tenemos las reacciones de admiración por un lado, aprobación y luego el rechazo de aquellos que no comprenden quién es Jesús. Algunos dicen que es el hijo de José y Jesús se queja de la falta de fe de su pueblo, mientras en otros pueblos ha encontrado acogida en su propia tierra, es cuestionado. Jesús aparece desde la primera página como el enviado de Dios, como el ungido lleno del Espíritu, y aparece también como el que anuncia la salvación a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Lucas va a ser para nosotros un buen maestro para que sepamos presentar a Jesús también en el mundo de hoy, como el Salvador de los más pobres. Me ha ungido y me ha enviado para dar la buena nueva a los pobres. Jesús de verdad es el año de gracia que Dios ha preparado para la humanidad. Al enviarlo como Salvador y evangelizador, también nosotros debemos reconocerlo como tal y poner toda nuestra mirada en Él. Jesús ha dicho que la Escritura se cumple en Él. Es lo que pasa cada día en nuestra escucha de las lecturas bíblicas. No se nos proclaman para que nos enteremos de lo que pasó, sino porque Dios quiere renovar su gracia salvadora, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, hoy y aquí para nosotros. Es lo que nuestra meditación personal y la homilía, humilde y sencilla que enviamos cada día, tratan de ayudarnos a buscar, actualizar en nuestras vidas lo que Dios nos ha dicho en su historia de salvación. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.